Atrapé a mi esposa teniendo una aventura después de que le dijera que ayudara a mi mejor amigo tras la muerte de su esposa. Más tarde se hizo un aborto porque no estaba segura de quién era el padre. Ni siquiera sé por dónde empezar. No puedo describir cómo me siento en este momento ni cómo procesar nada de esto. Creé esta cuenta inicialmente para ver si alguien más había pasado por algo remotamente similar a esto y, desafortunadamente, no es tan raro. Pido disculpas de antemano por la extensión de esta publicación, solo necesitaba sacarlo todo porque pensé que me volvería loco. Conocí a mi esposa, a quien llamaremos Sue, en la universidad. Ambos teníamos 18 años en ese momento. Conectamos en cuanto salimos en nuestra primera cita y en cuestión de semanas ya nos decíamos te amo. Ella fue quien me buscó, pero me alegré muchísimo de que lo hiciera. Compartimos nuestras inseguridades y secretos más profundos, y cuando su padre falleció en su último año de universidad, estuve con ella durante todo el proceso. Su padre tenía cáncer de páncreas y cuando estuvo hospitalizado, pasaba las noches en el hospital con ella para que no estuviera sola. Superamos eso juntos y ese momento fortaleció nuestro vínculo. Ella me dijo que no sabía qué habría hecho si yo no hubiera estado ahí para ella. Me llamó su alma gemela. Sabía que me iba a casar con esta chica y, efectivamente, le propuse matrimonio unos 2 años después de que nos graduáramos. En ese momento, la vida no podía ser mejor para mí. Me casé con la chica de mis sueños, conseguí un trabajo bien remunerado inmediatamente después de graduarme y ambas familias nos adoraban. Mi mejor amigo, a quien llamaremos Ted, y yo teníamos lo que solo podría describir como un vínculo fraternal irrompible, o al menos eso pensaba. Nos conocíamos desde tercer grado y él era el hermano que nunca tuve. También estaba casado y se había mudado con su esposa porque ella había conseguido un trabajo muy lucrativo en un gran bufete de abogados. Hace aproximadamente un año, su esposa murió en un accidente automovilístico y esto lo destrozó. Se mudó de regreso a nuestra ciudad natal después de eso, pero nunca volvió a ser el mismo. Intenté estar ahí para él, pero no se abría con nadie. Nadie entendía el dolor que estaba atravesando, así que le pedí a mi esposa que hablara con él, ya que ella también había perdido a un ser querido y tal vez Ted podría relacionarse mejor con alguien que hubiera pasado por algo similar. Sí, ahora sé que esto fue un gran error. Lo visitábamos todos los días y ella pasaba horas en su casa, incluso sin mí. Salían de excursión juntos, veían películas sin invitarme, almorzaban, cosas que hacen las parejas. Obviamente, esto era mucha más interacción de la que había imaginado para ellos, y me incomodaba, pero Dad estaba mejorando gracias a eso. Es importante mencionar que Dad y Sue nunca se habían caído bien antes de que todo esto pasara. Esto se debía a que Sue siempre había pensado que él era un imbécil. Antes de casarse, Ted pasaba de una relación a otra y, aún después de estar con su esposa fallecida, la engañaba constantemente. Como resultado, Sue sentía un particular desagrado por él y siempre cuestionaba cómo podía ser amigo de alguien con tan poca moral. Ese desprecio que tenía por Ted fue lo que me hizo ciego ante lo que estaba por venir. Como mencioné, Sue y Ted se volvieron inseparables, hasta el punto en que ella lo invitaba a planes que yo había organizado para nosotros como pareja. Además, comenzó a mostrar características que ahora sé que son las clásicas de alguien que engaña, siempre en el teléfono, cada vez más distante, poca o ninguna intimidad y llegando muy tarde a casa. Para ese momento, todo era demasiado sospechoso, y un día la vi escribiendo mensajes. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que con una de sus amigas. Cuando le pedí ver la conversación, se molestó muchísimo y me llamó posesivo. Cuando hablé con Dad sobre lo incómodo que me hacía sentir su amistad con Sue, me aseguró que no pasaba nada y hasta me acusó de no confiar en él ni en mi propia esposa. Me estaban haciendo luz de gas. Esto continuó hasta que un día Sue volvió a salir. Me dijo que iba a quedarse con su hermana por una semana porque necesitaba espacio de mí, ya que la estaba volviendo loca con mis acusaciones. Seguía muy sospechoso, así que llamé a su hermana para confirmar si realmente la estaba esperando. Su hermana confirmó que sí la estaba esperando, pero que Sue aún no había llegado. Ten en cuenta que se había ido alrededor de las 3 de la tarde y la casa de su hermana está a unas 4 horas de donde vivimos. Ya eran las 10 de la noche. Algo en el fondo de mi cabeza me decía que fuera a la casa de mi amigo, así que lo hice. Y, efectivamente, el coche de mi esposa estaba estacionado a unos metros de la casa de mi amigo. En ese momento,
Todo estaba más que claro y, aunque me cuesta admitirlo, lloré desconsoladamente. Después de unos minutos, decidí entrar para ver si realmente estaba pasando lo que temía. Entré por la puerta trasera, que sabía que estaría abierta. Me deslicé silenciosamente por la casa y pude escuchar los gemidos de mi esposa. Estaba temblando cuando llegué a la puerta de su habitación. A través de la rendija, la vi inclinada sobre su mesita de noche. Esa imagen nunca se borrará de mi mente. Literalmente, estoy llorando mientras escribo esto. Empujé la puerta de golpe y ambos se quedaron congelados, mirándome. Me tomó cada gramo de mi ser no golpear a Ed hasta dejarlo inconsciente. Simplemente me di la vuelta y salí de la casa. Pude escucharlos corriendo detrás de mí y mi esposa comenzó a gritarme que me detuviera, que podía explicarlo. No quería mirarla, no sé qué habría hecho si lo hubiera hecho, así que simplemente me subí a mi coche y me fui. Lloré durante todo el camino a casa mientras ellos me llamaban sin parar. Me refugié en casa de un amigo de la universidad y he estado aquí desde hace aproximadamente una semana. No puedo comer, no puedo dormir y no puedo pensar en nada más. Informé a mi trabajo sobre lo que estaba pasando y fueron lo suficientemente amables como para darme un tiempo libre. He estado recibiendo llamadas tanto de Deb como de Sue, además de nuestras familias. Le hice saber a mi familia que estaba bien y que volvería pronto, pero no he respondido a nadie más desde entonces. Esto duele demasiado. Quiero morir, quiero desaparecer de este mundo, pero soy demasiado cobarde para hacerlo por mi cuenta. Estoy intentando ser fuerte, pero mi determinación se está desmoronando. ¿Cómo puede alguien a quien amas incondicionalmente hacerte esto? No sé qué hacer. ¿Cómo se supera algo así? Por favor, ayúdenme. Actualización 1. Primero que nada, quería agradecerles a todos por su apoyo y sus palabras de consejo. Hicieron que este momento de mi vida fuera un poco más llevadero. Algunos de ustedes compartieron sus propias historias y me hicieron darme cuenta de que esto es algo de lo que puedo recuperarme. He tenido muchos pensamientos sobre quitarme la vida, pero creo que ya he superado esa etapa. Muchas gracias por preocuparse. Muchos de ustedes me han pedido una actualización, así que aquí está. No sé qué pensar de todo esto. Hay muchos más correos como este, pero quería compartir este en particular porque me dejó confundido. Definitivamente no conozco a la persona con la que me casé. ¿Qué piensan ustedes? Como muchos de ustedes me sugirieron, además de mi familia y amigos, contacté a un abogado y me reuní con ella ayer. Le conté todos los detalles y parece estar muy motivada para ayudarme a salir de esto lo mejor posible en términos financieros, dadas las circunstancias. Todavía amo profundamente a mi esposa, pero no sé si esto es algo que pueda superar. También he recibido muchos mensajes de Deb, pero no quiero leerlos. A menudo cambio entre la tristeza y la rabia, y no sé cómo sentirme en este momento. Debería intentar ver si la reconciliación es posible o simplemente terminar este matrimonio ahora y ahorrarme más dolor. Mi familia sabe todo. Aparentemente, Sue confesó lo que hizo ante todos. He estado alejado de todos durante más de 2 semanas y todavía no sé qué hacer. El dolor sigue siendo tan intenso como el primer día. Cada vez que cierro los ojos, lo único que veo es a Sue y Deb juntos, y la herida no parece sanar. Sé que la mayoría de ustedes me dicen que simplemente me divorcie, y yo diría lo mismo si estuviera en su lugar, pero las cosas no son tan blancas y negras cuando eres tú quien está en la situación. Dado todo esto, agradecería cualquier consejo, especialmente de personas que hayan pasado por lo mismo. Esposos traicionados, infieles arrepentidos, ¿cómo lograron superar esto? ¿Es siquiera posible? Ahora mismo, estoy casi seguro de que seguiré adelante con el divorcio, pero solo necesito la confirmación de que estoy tomando la decisión correcta. He leído todos sus comentarios y sentí que debía agregar esto. Me dijeron, tanto ella como nuestras familias y amigos, que ha estado viviendo con su hermana estas últimas semanas. En uno de sus correos, explicó que solo ha hablado con Ted y me ha contactado solo una vez desde que me enteré y luego corté todo contacto con él. La madre de Sue me llamó y me envió un mensaje de texto para disculparse por el comportamiento de su hija. No respondí a sus llamadas. Me dijo que Sue está en terapia individual en este momento. En otro de sus correos electrónicos, Sue me aseguró que nunca iba a dejarme por Ted, que tiene sentimientos por él, pero que no lo ama. Supuestamente,
Ted se irá pronto, pero al parecer está retrasando su partida hasta que pueda hablar conmigo cara a cara. Hay muchas otras cosas que no he abordado y probablemente estoy dejando algunos detalles fuera, pero algunos de mis amigos y familiares me dicen que debería hablar con ella y decidir desde ahí qué hacer. Así es como estoy ahora mismo. Actualización 2. Me tomé un tiempo fuera de Reddit y de otras redes sociales para reflexionar sobre mi matrimonio y los pasos que iba a tomar en el futuro. Estaba recibiendo muchos consejos de gente amable aquí, así como de mi familia y amigos. Sin embargo, no estaba seguro de lo que realmente quería. Han pasado muchas cosas desde entonces, así que esto puede ser largo, tengan paciencia. Cuando miré hacia atrás en mi matrimonio, la mayor parte estaba llena de recuerdos felices, por eso estaba tratando tan desesperadamente de encontrar una razón para quedarme. Sin embargo, cuando empecé a pensar en su infidelidad, en cómo ella y Deb me manipularon y me hicieron cuestionar mi propia cordura, lo único que sentí fue rabia. Cuanto más profundizaba, más me enfurecía. Nunca olvidaré lo enojada que se ponía Sue cuando la cuestionaba sobre dónde había estado cuando llegaba tarde a casa, o la mirada de asco que me dio Deb cuando le pregunté directamente, de hombre a hombre, si había algo entre él y mi esposa. La infidelidad ya era suficientemente devastadora, pero lo peor es que fue con mi mejor amigo. Aún así, lo más terrible de todo fue la manipulación, la maldita manipulación. Eso nunca podré superarlo. Está bien, fui un ingenuo, pero se necesita un tipo especial de persona para mentir con tanta facilidad y tan bien. No sé cómo pudieron fingir tan descaradamente. Recuerdo una noche, 2 días antes de descubrirlo todo, cuando ella llegó tarde a casa. Me dijo cuánto me amaba y lo excitada que estaba al pensar en mí mientras conducía de regreso. Ahora estoy casi seguro de que venía de la casa de Deb porque no llevaba ropa interior. Tuvo sexo con los dos en la misma noche. La besé. Toda esta situación me ha hecho sentir como un cobarde. ¿Cómo pude permitir que me pisotearan así? Me siento totalmente humillado. Cuanto más reflexionaba, más ganas tenía de ir a la casa de Deb, pero no podía. No hay justicia para mí. No con el sistema en el que vivimos. Ellos pueden atormentarme, destrozarme mentalmente, pero si yo reacciono, ¿soy yo quien acaba en la cárcel? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Hablé con mi abogada sobre esto y me instó a no hacer ninguna estupidez. No solo acabaría en la cárcel, sino que pondría en peligro mis posibilidades en el proceso de divorcio. Me sugirió que viera a un terapeuta, pero no quiero. No veo la necesidad. Aún recibía correos electrónicos de Sue y cada vez me enojaban más. Seguía repitiendo las mismas tonterías de antes, diciendo lo miserable que sería su vida sin mí. Incluso tuvo el descaro de enviarme versículos de la Biblia sobre el perdón. Si de verdad le importaba tanto, ¿por qué lo hizo? Volví al trabajo porque quería mantenerme ocupado. Estar distraído me ha ayudado mucho a sobrellevar esto. Además, ya no bebo tanto como al principio. Un día, mientras estaba en la oficina, recibí una carta de Sue. Quería tirarla a la basura, pero decidí leerla. En la carta hablaba sobre su terapia individual y cómo le había ayudado a descubrir algunos problemas subyacentes que tenía consigo misma, el más grande de todos siendo su baja autoestima. Explicó que la diferencia entre nuestros niveles de atractivo la hacía sentirse muy insegura y que, en el fondo, quería sentirse deseada por alguien más que no fuera yo. Según ella, su hermana siempre había sido mucho más guapa que ella, y eso contribuyó a su falta de confianza. Dijo que, aunque sabía que yo estaba atraído por ella y que la hacía sentir hermosa, buscó esa validación en otra persona. Se disculpó nuevamente y dijo que eso no era una excusa, sino simplemente una manera de asegurarse de que nunca volviera a suceder si yo decidía darle otra oportunidad. Luego, Zoe me pidió que intentáramos terapia de pareja para arreglar las cosas. Aún no había respondido a nada de lo que ella o su familia me habían enviado, así que simplemente lo ignoré. De todas formas, inicié el proceso de divorcio, y lo primero que tuve que hacer fue dividir nuestras finanzas. Desafortunadamente, no podía desvincularme completamente de ella sin su consentimiento. Cada uno de nosotros tiene cuentas separadas, pero también tenemos una cuenta de ahorros conjunta y, lamentablemente, no puedo tomar lo que me corresponde sin su autorización, así que simplemente seguí adelante y presenté los papeles del divorcio. Le notificaron oficialmente hace unas semanas, y desde entonces todo se volvió un desastre.
El mismo día que recibió la notificación, se presentó en mi apartamento con los documentos del divorcio en la mano. No tengo idea de cómo descubrió dónde estaba. Nos quedamos mirándonos en silencio por lo que pareció una eternidad, y todo el dolor de aquella noche volvió a mí. Todas las emociones regresaron con más fuerza. Casi vuelvo a llorar, pero me contuve. Ella parecía haber estado llorando y corrió hacia mí intentando abrazarme. La aparté suavemente, y eso la hizo entrar en crisis. Empezó a gritar, preguntando por qué me estaba rindiendo tan fácilmente con nosotros y si podíamos simplemente hablarlo. En ese momento, lo único que quería era alejarme de ella. Mirarla me provocaba una ola de emociones, así que solo quería irme antes de hacer o decir algo de lo que me arrepintiera. Intenté volver a mi coche y ella se lanzó sobre el capó. Le pregunté qué quería, y ella dijo que solo quería hablar, que no podíamos terminar nuestro matrimonio de esa manera sin al menos aclarar las cosas. Cedí porque claramente no iba a aceptar un no por respuesta y estaba haciendo una escena. Entramos en mi apartamento y simplemente me senté a escuchar lo que tenía que decir. Una vez más, me dijo que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio, que no ama a Dev, que lo siente. Dijo que había investigado sobre cómo podíamos seguir adelante y sugirió una separación temporal. En esta separación, según ella, yo podría salir con quien quisiera, pero debía posponer el divorcio y, al menos, darle la oportunidad de reconstruir nuestra amistad y luego nuestra relación como esposos. Propuso muchas otras ideas absurdas, como un matrimonio abierto en el que solo yo pudiera estar con otras personas. Intentó mostrarme historias de otras parejas que habían superado una infidelidad e incluso sugirió que nos mudáramos a otro estado o a otro país, solo los dos. Esa parte me dolió mucho porque habíamos hablado de mudarnos y empezar una familia juntos no mucho antes de que todo esto pasara. Cuando terminó de hablar, nos quedamos en silencio otra vez, solo mirándonos. Entonces le pregunté por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué engañarme con él y luego regresar solo después de que la descubrí? Cuando hice esas preguntas, empezó a llorar desconsoladamente. Dijo que se sentía culpable incluso mientras lo hacía, pero que no sabía cómo detenerse. Que estaba tan metida en la aventura que no pensó en las consecuencias ni en lo que iba a perder. Me dijo que la terapia le hizo darse cuenta de que probablemente me habría engañado en algún momento, si no con Dev, con otra persona, debido a los mismos problemas internos que no sabía que tenía. Le pregunté si amaba a Dev, y me prometió que no han hablado desde que me fui y que ni siquiera sabe dónde está ahora. Dijo que solo me ama a mí y que haría cualquier cosa para compensar lo que nos hizo. Le pregunté si alguna vez me había engañado antes de esto y juró por su padre fallecido que esta fue la primera y última vez. Le pregunté quién más sabía sobre ella y Dev, y dudó antes de decir que solo su hermana, pero que ella solo lo supo unos días antes de que yo me enterara y que le rogó que terminara con todo y me lo confesara. Aquellos que sugirieron que su hermana sabía estaban en lo correcto. También le pregunté por qué estaba suplicando tanto. ¿Por qué no se iba simplemente con Dev? ¿Solo estaba haciendo esto porque creía que era lo correcto y no porque realmente quisiera estar conmigo? Ella respondió que lo hacía porque me ama y porque sabe que tomó decisiones horribles. Hablamos durante un largo rato. Ella lloró mucho, pero yo no. Ya había llorado suficiente cuando me enteré y no me quedaban más lágrimas. Entonces le pregunté si había algo más que quisiera decirme, algo que aún me estuviera ocultando. Empezó a llorar otra vez y me pidió que no me enojara. Me puse realmente nervioso cuando dijo eso. Siguió llorando por un rato antes de que la presionara para que hablara, porque su silencio me estaba poniendo muy inquieto. Y entonces lo soltó. Me dijo que descubrió que estaba embarazada poco después de que me fui y que abortó porque no estaba segura de quién era el padre. Dijo que pensó que, si resultaba ser de Dev, no habría posibilidad de reconciliación y sintió que tenía que hacerlo. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba en shock. Ella comenzó a rogarme aún más para que esto no significara el fin de nuestra relación. Me quedé completamente paralizado. Le pedí que se fuera. Ella suplicó quedarse, diciendo que aún necesitábamos hablar. Toda esa súplica me estaba enfureciendo, sumada a la noticia que acababa de recibir. Le pregunté de cuántas semanas estaba cuando descubrió que estaba embarazada y dijo que solo unas pocas. Entonces me cayó la ficha. Espera, en un correo me dijiste que solo empezaste a acostarte con Dev una semana antes de que yo me enterara.
¿Eso fue mentira? Ella asintió. Asintió. Explicó que solo lo dijo para no herirme con los detalles y para minimizar lo que había pasado. Confesó que la relación física duró menos de un mes. Intentó consolarme, pero la aparté. Le pedí que se fuera y que nunca regresara. Intentó decir algo, pero empecé a gritarle que se fuera. Me preguntó si podríamos hablar otra vez cuando yo hubiera procesado todo, y me negué. Le dije que había conseguido un trabajo en otro estado y que me mudaría tan pronto como el divorcio estuviera en marcha. En nuestro estado, hay un periodo obligatorio de espera de 2 meses después de presentar la solicitud. Ya había planeado esto y solo estaba finalizando todo antes de renunciar a mi trabajo actual. Cuando escuchó esto, volvió a llorar y a suplicar, como antes. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Se fue a regañadientes y yo solo me quedé tirado en el suelo, preguntándome en qué momento todo esto se derrumbó. ¿Cómo mi matrimonio llegó a este punto en tan poco tiempo? Simplemente no lo entendía. Antes estaba casi seguro de que quería el divorcio, pero después de hablar con ella, ahora estaba completamente seguro. Ignoré todos los intentos de contacto de Susan, pero hace unos días, el jueves, recibí una llamada de mi madre. Sue estaba en el hospital. Al parecer, había sido ingresada por una sobredosis. Todo esto se sentía como una pesadilla. Todavía no sé cómo procesarlo. ¿Por qué está pasando todo esto? Fui a visitarla al hospital y parecía estar bien, pero la ingresaron en una unidad psiquiátrica. Así están las cosas ahora. No tengo idea de por qué hizo esto. Cuando la visité, estaba dormida. Duele, porque todavía la amo, y en este momento solo me alegra que esté bien. No he pensado en el divorcio con todo lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo sigo adelante después de esto? Sé que hay muchos detalles que estoy dejando fuera, pero añadirlos solo haría esto insoportablemente largo. Solo necesito sugerencias sobre qué hacer a continuación. Edición, no he podido responder a la mayoría de sus comentarios, así que si pueden darme su opinión, lo agradecería muchísimo. Actualización 3. Esperaba que mi última actualización fuera la última vez que hablaba de esto, pero aquí estoy otra vez. Han pasado unos 8 meses desde que mi vida se convirtió en un desastre, y, desafortunadamente para mí, las cosas siguen empeorando. No entraré en demasiados detalles, pero espero dar suficiente contexto para recibir consejos útiles. Han sido de gran ayuda más de lo que imaginan. La última vez que escribí, Sue estaba en un estado mental bastante grave. Lamentablemente, mejoró después de un tiempo con terapia. Me sentí muy mal por ella, pero sabía que no podía quedarme. Sé que muchas personas han logrado superar este tipo de cosas, pero me conozco a mí mismo. Si me hubiera quedado, solo me habría hecho daño a mí y a ella. Nunca lo superaría y probablemente guardaría resentimiento incluso dentro de un par de años. Acordamos divorciarnos, pero ella quería que mantuviéramos el contacto, aunque fuera mínimo. El proceso de divorcio fue bastante fluido y nos divorciamos hace aproximadamente un mes. Me mudé a la costa oeste para empezar de nuevo, y las cosas finalmente estaban comenzando a mejorar para mí. Pero entonces recibí otra llamada sobre Sue, esta vez de su hermana. Para resumir, Sue sufrió un derrame cerebral. Está casi completamente inmóvil en el lado izquierdo de su cuerpo y apenas puede hablar. No puedo ni poner en palabras lo devastador que fue escuchar eso, y mucho menos lo destrozado que me sentí cuando fui a visitarla. No se parecía en nada a la persona que conocía, y siempre lloraba cuando me veía. Una de las peores partes de todo esto es que no puedo evitar sentir que es mi culpa. La gente me dice que no lo es, pero yo siento que sí. Incluso su familia más cercana dice que no tengo la culpa, pero percibo cierta hostilidad de ellos cada vez que hablo con ellos. Su tía me insultó delante de todos cuando me vio, y el resto simplemente se quedó en silencio. Me pidieron que lo dejara estar y que siguiera con mi vida. Por mucho que desearía poder seguir adelante, todavía me duele ver cómo terminó todo esto. No he hablado con Sue desde que tuvo el derrame cerebral y su familia no me deja verla porque, según ellos, le causo estrés. Ni siquiera conozco todos los detalles porque, al parecer, ya no tengo derecho a saberlos. Simplemente no puedo tomar un respiro. Que me jodan, supongo. Comenta si te gustó la historia. Danos un like.
Y suscríbete si puedes. Chao.